del Senado, que ahora nos vamos a contar un ratito, pero yo estaba leyendo algunos materiales tuyos en internet. Uno de ellos en realidad fue un documento en contra del memorándum que hizo el gobierno británico sobre Malvinas. Y lo que estaba pensando es que finalmente la OEA, ¿sí?, te dio la razón con respecto a que ese referéndum no servía para nada, ¿no? Claro, el referéndum en realidad fue totalmente tramposo, porque digamos, no hay ningún tipo de legitimación por parte de los habitantes de Malvinas, los celtas, que son británicos, para decidir respecto de España. Es esquivar una vez más, con este referéndum pretendía esquivar el cumplimiento que tiene que llevar adelante de las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Sentarse a dialogar. Y la verdad que Argentina Argentina está caracterizada, y este gobierno, básicamente, de Cristina Kirchner, por su profunda vocación de paz, ¿no? Y a mí me parece muy interesante como humanista, defensora a ultranza de la no violencia como metodología de acción y por lo tanto el diálogo como herramienta básica no violenta, que por todos los medios la presidenta lleva adelante una política que apunta al diálogo y sigue y insiste y persiste, siendo que Gran Bretaña tiene algunas manifestaciones y actitudes de provocación. Creo que esta también ha sido una actitud de provocación, tanto con el envío, intentando militarizar la zona, avanzando en cuestiones económicas, y me parece, yo realmente admiro la actitud de Cristina Kirchner, que no cede a las provocaciones y que sigue en su postura de diálogo. Así que me parece, bueno, interesante lo que ha dicho Naciones Unidas, solo que, bueno, en algún momento también habrá que cuestionar el funcionamiento de esos organismos internacionales, ¿no? Donde todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces, me parece que ese y otros organismos internacionales que yo diría que están quedando, la ropa ya nos queda corta, ¿no? Porque han sido armados en otro momento histórico. Hoy el escenario mundial ha cambiado muchísimo. Hoy los países, afortunadamente, y los pueblos han ido avanzando y se han ido poniendo como, es otra de las cosas que admiro además de este gobierno y de todos los gobiernos de la región, que digamos que avanzan en esa cosa de igualdad, o sea, esa cosa que pregonan para adentro, para su pueblo, avanzando hacia la igualdad, también hacia afuera. O sea, hoy se busca una igualdad y una paridad entre países, y me parece que eso, si avanza, va a requerir un nuevo sistema, un nuevo formato de organización a nivel internacional. Mientras tanto tenemos lo que tenemos, Naciones Unidas, y bueno, y por esa vía se sigue trabajando. Decías que uno de los aportes del humanismo al kirchnerismo es la bandera de la no violencia y el diálogo. Habitualmente al kirchnerismo se lo acusa de no querer dialogar, de no tener actitudes confrontativas. ¿Qué tan difícil es proponer el diálogo dentro del kirchnerismo? Lo que sucede es que, bueno, con todas las palabras siempre hay que aclarar de qué hablamos, en este caso cuando hablamos de diálogo. Pues sabés que nosotros, cuando fuimos invitados a participar, a hacer nuestro aporte ideológico y humano a este proyecto, nos designaron en la Dirección de Relaciones Institucionales en UDUF, nos designa allí. Y bueno, en realidad lo que nos dijo es: hagan, trabajen, lleven los temas del humanismo. Y diseñamos un ciclo que se llama Diálogos en el Senado, que llamó bastante la atención por justamente cómo diálogos, y el diálogo es lo que no hay, ¿no? Y sí, una de las condiciones del diálogo indudablemente es la buena fe, ¿no? O sea, no cualquier cosa es diálogo, no es bueno, dialoguemos, no, el diálogo tiene ciertas condiciones. Condiciones, por ejemplo, ponerse de acuerdo en los temas, el punto de vista, que se entiende por un tema determinado que se va a discutir o sobre el cual se va a dialogar, y es, desde mi punto de vista, es como la herramienta primaria de la no violencia. Donde hay diálogo no hay violencia, pero el diálogo es una construcción humana, el diálogo se construye, y esa condición de que tiene que haber buena fe de las partes que pretenden dialogar, eso es esencial. Entonces no es bueno, dialoguemos, y si ustedes no quieren dialogar, bueno, ¿desde dónde? ¿Desde qué actitud?
suena muy bonita, pero hay tantas palabras tan manoseadas. Pero en este aporte, digamos, de ustedes, se han encontrado dentro, yo estoy hablando dentro del propio espacio kirchnerista, digamos, con gente con intención de dialogar, o hay también un espíritu de a veces encerrarse sobre sí mismo, de decir, ¿para qué voy a discutir? Vamos a volver a discutir con Federico Pinedo si yo sé que no me voy a poner de acuerdo. ¿Hay algo de eso también como parte de la cultura de la matriz kirchnerista? En realidad, si es por experiencia personal, yo he vivido posibilidades de dialogar, digamos, sin condicionamientos. También me parece que, así como te decía cuáles son las condiciones del diálogo, yo creo, bueno, hace un rato escuchaba algo de que, digamos, uno para el armado político, por ejemplo, puede no tener límites y todo va. Y yo creo que hay límites, no en las personas como límite, sino las concepciones y las ideologías y concepciones básicas de la política, desde dónde se diseñan las políticas, desde dónde se mira, por ejemplo, una ciudad, desde dónde se mira a los ciudadanos. Yo estoy parada, digamos, en una perspectiva de derechos. Para mí, digamos, las personas, los vecinos, los ciudadanos, los seres humanos, somos sujetos de derecho. Entonces, tener esa perspectiva de derechos a la hora de fijar políticas, bueno, marca una división muy importante con aquellos que tienen otra mirada. Entonces, desde esa concepción surgen políticas absolutamente diferentes. Entonces, digamos, uno de los aspectos que yo destaco de la política de este gobierno y que se corresponde además con lo que ha ido sucediendo en toda la región. En realidad el cambio revolucionario que se ha producido en la región no es tanto el darle a la gente, sino desde qué mirada y desde qué perspectiva se generan derechos, se reconocen derechos. Los derechos humanos son de las personas. En todo caso, lo que falta es reconocimiento en la letra y, por supuesto, en la efectivización, además de lo que está escrito. Entonces, si yo considero al ser humano un ser básicamente de derecho, es decir, un ser libre y con intencionalidad, que es en todo caso lo que define el humano, por lo menos desde el punto de vista humanista, no es un animalito que habla y dice cosas y es más inteligente que otros, no tiene grandes diferencias con un animal, es otra cosa esta especie, tiene intencionalidad y tiene libertad. Y justamente la libertad y la intencionalidad son los que están a la base de todos los derechos. Entonces, desde esa mirada, somos seres de derecho. Bueno, eso marca diferencias muy importantes y bueno, y en las políticas públicas es donde nosotros podemos advertir esa mirada. Por eso nosotros apoyamos al gobierno nacional en sus políticas. Hablaste de derechos humanos también. Yo comenzaba el programa hablando de Estela de Carlotto, ¿no? De una suerte de víctima de campaña, una campaña que intenta asociar a la lucha armada, digo. Hay, evidentemente, creo yo, una intencionalidad detrás de todo esto. ¿Cuál crees vos que podría ser esa intención? ¿Cómo ves lo que estás leyendo? En realidad, manosear, la verdad que a mí me generó mucha tristeza, ¿no? Porque a esta altura, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que se ha ido poniendo en evidencia, porque no es solamente haber entrado en democracia, sino todo lo que ha ido mostrando, todos los procesos judiciales que se llevaron adelante con el tema del genocidio que hemos vivido, de la dictadura militar, ¿cómo es posible que hoy se intente mancillar, manosear una figura como la de Estela de Carlotto? Esas mujeres que le pusieron el cuerpo a todo, a las balas, a la tortura, a todo, cuando muy pocos le ponían el cuerpo, pero muy pocos, ¿eh? Algunos por temor, otros por ignorancia, otros por complicidad, pero ese puñado de mujeres que desde mi punto de vista, ¿cómo decirte? Bueno, tiene que ver con la mirada respecto de las personas, siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Es como, me parece que queda fuera de discusión, digamos, su ética, su posición. A mí me ha llamado mucho la atención, ya te digo, desde esa defensa que hacemos de la cosa no violenta,
no me llamó la atención, pero puse siempre mucho el ojo digamos, en lo que reclamaban madres, abuelas, y siempre han promovido la no venganza, justicia, memoria, pero explícitamente ni violencia, ni venganza. Entonces, hoy escuchar esos intentos que hay de ensuciar la figura de Carlotto como de cualquier otra madre y abuela, la verdad que me da pena y un poquito de vergüenza ajena, ¿no? A ver, la última pregunta, y tiene que ver también con otro sujeto que está siendo hostilizado también desde los medios hegemónicos, básicamente desde Clarín La Nación, que es la juventud. ¿Por qué crees que existe esta campaña hostil y demonizadora de los pibes por no se meten en la política? Y bueno, porque justamente son el motor de la historia, y la historia viene orientándose en una dirección de cambio y de transformación muy interesante de la mano de los jóvenes. ¿Qué otra cosa? Es a partir de los jóvenes, y creo que lo que más duele, porque los jóvenes siempre se han manifestado, en algún momento mucho menos cuando salimos de toda esa época terrorífica, pero digamos siempre han querido ir para allá, ¿no? Es como los que siguen en la toma del poder. Pero lo que duele es que hay un gobierno que les abrió las puertas, porque en general los gobiernos lo que han hecho es resistencia para que no avancen y para poder perpetuarse en el poder. En cambio, se les ha abierto de tal modo el espacio, pero además valorándolos, dándoles verdaderamente el espacio de desarrollo, para adquirir conocimientos, para formarse en política. Nuestro país tuvo una etapa donde la formación política no existió en los jóvenes, había que dedicarse a otra cosa, a juntar plata, a hacer un yuppie, a tener una mejor vida con más plata en el bolsillo. O sea, la política ha sido totalmente descalificada en una etapa de nuestra historia, además del temor, en fin, muchos elementos que coadyuvaron para que los jóvenes se corrieran. Entonces, cuando los jóvenes, básicamente porque empiezan a creer en lo que ven, no en lo que le prometen, a creer en lo que ven, bueno, ganan espacio, y este gobierno le ha dado mucho espacio, y por supuesto que hay a quienes no les conviene eso, ¿no? Lía Méndez, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y prometo invitarte otro día y que seas la primera. Sí, gracias por la Bueno, muchas gracias. Esto ha sido mil voces. Recuerden dos cosas. Una, con las abuelas no. Y la otra es que no se corte. Nos reencontramos el miércoles que viene, 10 de la noche, por CN23.